Hola compañeras y compañeros, este es el inicio de nuestro video grupal referente a factores asociados con lesiones y el manejo de los mismos. Voy a hacerles una pequeña reseña a manera de introducción, la cual continuarán esbozando mis compañeras Andrea, Dani y Aura para ustedes. Hemos encontrado en este texto que en inicio podría parecernos un poco denso, no solo por la lengua origen, sino quizás por algunos términos, pero que en la medida que lo vamos abordando y quizás nos demos la oportunidad de irnos apropiando sus conceptos, pues notaremos que, como efectivamente decía nuestro profe Fernando, resulta pertinente desde muchísimas perspectivas. Entonces, voy a hablar brevemente de lo que en general, pues de forma muy ligera, contiene ese documento. Habla acerca de como algunos distintos ingredientes que son necesarios tomar en consideración. Uno tiene que ver con los elementos de producción. En esos elementos de producción se toca la frecuencia del movimiento, la aceleración conjunta, se habla de el ángulo de las articulaciones, también se hace referencia a la duración de la exposición. Ese es uno como de los tres elementos principales. El siguiente tiene que ver con los factores de situación. Entonces allí se menciona, por ejemplo, de qué se hablará, por cuánto tiempo se hará eso y también a qué ritmo. Y todas las incidencias que hay implícitas en cada uno de esos escenarios, por supuesto. Y en el siguiente se habla de los elementos individuales. Entonces allí se toca la anatomía, el registro de señas, pues entre otras cosas, ¿no? También se hace referencia a algo que me parece oportuno mencionar en esta introducción y tiene que ver con, yo puse este término un poco coloquial, pero digamos que fue en el que pensé porque me pareció acertado, y es cómo le busco la comba al palo. Me explico. ¿Qué tanto conocimiento tengo de la materia? También si reconozco mis características psicosociales. Y en ese orden de ideas, entonces, pues entra en juego mi estado mental y también mi respuesta física. Y durante todo el texto, creo yo, hay una bidireccionalidad de esas dos situaciones, mi estado mental y mi respuesta física. Entonces, como que esas son las ideas principales que podría yo referir de introducción. En lo que a mí me compete de la parte que corresponde al segmento que yo abordé, pues se habla mucho del cuidado que debemos tener, de estar siendo muy perceptivos para detectar lesiones a nivel celular, las opciones que podemos manejar de descanso, de relajación, también determinar a tiempo esos microtraumatismos y cómo pueden o acumularse o curarse. Pues ya ahorita mi compañera Andrea les hablará de la otra parte que continúa. Yo quisiera finalizar este segmento diciendo que he estado como pensando en de qué manera no apropiar esta información y, y lo relacioné como de la siguiente manera, como en tres grandes, también así como están tres grandes estadios el documento, también pensé como en tres porcentajes que suman la totalidad del mismo. Una tiene que ver con acciones integrales, es decir, uno no solo puede pensar en el hecho de que, bueno, me voy a esmerar por ser cada vez más competente en mi producción lingüística en señas, sino que hay otros elementos que tienen una incidencia e injerencia amplísima. Por ejemplo, cómo son mis hábitos nutricionales. El equilibrio. Durante todo el texto uno lee sobre acciones neutrales, sobre mantener el balance. Entonces creo que es algo que uno también debe tener muy presente, el equilibrio. Y la tercera parte tiene que ver con hacer un inventario permanente. Es decir,
podría uno estar teniendo en cuenta cierto aspecto del contenido, del texto, de los consejos que se nos dan allí y a la hora de aplicarlos en centro de relevo, pero podría estar dejando de lado algunos. Este texto pues habla fuerte, digo fuerte en cuanto a su amplitud, en cuanto a la manera como nos toca, referente al cuidado que debemos tener con el tema de pausas activas y demás. Por ejemplo, personalmente me ha puesto mucho a cavilar sobre el asunto y espero ser más juicioso en eso. No quiero pues nada diferente a decirles que ahora mis compañeras van a seguramente a familiarizarles más con otras ideas que ellas han preparado con mucho juicio y valga la oportunidad para reiterar que me siento agradecido de trabajar con ellas. Entonces, continúa con la siguiente parte mi compañera Andrea. Muchas gracias compañeras y compañeros. Bueno, ahora yo les voy a hablar de fuerza o aceleración conjunta. Son las fuerzas internas que están creadas a partir de los movimientos de la mano y el brazo a altas aceleraciones. Y eso nos interesa mucho a nosotros los del centro de relevo. Y tenemos varias recomendaciones muy importantes. Por ejemplo, evitar signar con rápida aceleración, sobre todo en los extremos del rango de movimiento y al cambiar la dirección del movimiento. Es decir, si yo estoy haciendo alguna seña con este movimiento, no debería hacer el movimiento tan brusco o hacer imprimirle tanta fuerza acá. Poco a poco eso me va a causar molestias, eso puede causarme una lesión. Tengo que hacer mi movimiento de forma mucho más suave, en especial cuando estoy en los extremos del movimiento de mis articulaciones. También debo evitar tener objetos en la mano que sean innecesarios. Puede que haya algunos que sean muy bonitos, pero por ejemplo si yo tengo una manillita acá y estoy haciendo este movimiento, la manillita me va a causar molestias acá, eso puede causar una pequeña lección también. También hay otras señas que son mano a mano, entonces crean un impacto. Por ejemplo, esta seña, yo concentrada en mi llamada, hago a veces las señas muy fuertes, pa, pa, pa. Entonces este choque no debería darse así. Debería yo saber manejar mejor la situación, por ejemplo, tirar el cuerpo un poquito hacia atrás y lo hago suave y a la vez lo estoy haciendo pues de la mejor manera, logro así los dos objetivos. Además, hay otros factores muy importantes, son los factores de situación, y aquí hay uno que nos interesa mucho, que es el conocimiento de la materia. Se sabe que cuando uno como intérprete está más relacionado con el tema o se ha preparado, siente menos estrés, puede disminuir el estrés y tendrá menos esfuerzo cognitivo. Es verdad y todos lo sabemos. Entonces, para esto, la recomendación más importante es crear una base de datos o crear una base de conocimiento del mundo bien amplia, lo más que podamos, para la variedad de entornos de interpretación, que aquí en Centro de Relevo son una cantidad de temas impresionantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Adquiriendo cultura general, viendo noticias, leyendo, estando al día con datos de la cultura sorda, en fin, de la comunidad sorda, y así vamos a poder disminuir nuestro estrés a la hora de hacer los relevos. Además, hay otros factores que son los elementos psicosociales del evento, y los elementos psicosociales son una combinación de la reacción del intérprete, los participantes involucrados y la naturaleza misma de la llamada. Teniendo esto en cuenta, entonces vemos que para siempre relevo tenemos unas recomendaciones muy buenas. Acá tenemos un equipo de trabajo súper bueno, hay compañeros muy queridos, con mucha más experiencia que uno, entonces uno cuando se imagina una situación de esas, ay, quisiera yo, si se me presentara tal llamada, uno pues se les puede preguntar a ellos, vos qué haces en tal situación, ellos nos asesoran, entonces uno así va armando sus propias estrategias para cada cosa. Tenemos muy buen equipo de trabajo acá en Centro de Relevo. También es muy importante en este aspecto hacer muy buen uso de la crítica al hacerla y al recibirla. Por ejemplo, cuando nos hacen alguna retroalimentación, cuando nos hacen este tipo de recomendaciones, y cualquier jefe de calidad o cualquier compañero, un sordo, es muy bueno. Nuestro propósito siempre debe ser algo positivo y siempre es para mejorar. Y en nuestra vida diaria es muy importante relacionarnos con los sordos,
pues de momento a mí la persona puede que me esté entrando, no sé, el sordo con que yo hablé toda la mañana o con el que más me relaciono, pero eso me va a servir. Conocerlo, estar muy relacionado con ellos, eso va a ser supremamente útil para mí. Y hay veces, en algunas llamadas, por ejemplo las llamadas especiales, es muy bueno, es muy útil cuando tenemos algunos datos antes de la llamada. Por ejemplo, si el sordo va a llamar a alguien por algún negocio, está interesado en la venta de una moto, de alguna cosa. Entonces, si él me dice a mí iniciando la llamada, moto tal o es interesado en él es el que vende tal moto, tal aparato, yo así ya sé cómo voy a iniciar mi protocolo y esa llamada va a ser muy buena. Si el sordo no me dice nada de eso, solamente el número y la ciudad, yo voy a empezar mi llamada con el protocolo normal. La persona no conoce al sordo, no me conoce a mí, no conoce el sistema. Entonces va a pensar, es que me están haciendo una pega. Eso puede pasar, realmente pasa muchas veces. Entonces es muy útil cuando uno tiene ciertos conocimientos antes de realizar la llamadita. Ojalá no todo este tipo de llamadas uno tuviera, aunque sea algún indicio del tipo y la naturaleza de llamada, se reduciría muchísimo el riesgo de que la llamada sea un poquito pues incómoda, que nos haga, de esas llamadas que nos hacen sudar. También en esta parte hay algo muy importante, el estado mental del intérprete o el trabajo emocional. Se refiere al esfuerzo que se requiere para mostrar una actitud neutra hacia las llamadas, no mostrar las emociones propias. Nosotros no tenemos que darles opiniones en medio de llamadas, todos lo sabemos. Sabemos que también el estrés puede afectar mi rendimiento físico como intérprete. Uno en las llamadas se da cuenta que el señor oyente puede que esté engañando al sordo, el sordo puede que esté diciendo cosas, yo no tengo por qué intervenir en eso, conservar mi rol de intérprete, mi neutralidad. Entonces, aquí tengo que hacer un trabajo emocional bastante serio. Nosotros no tenemos la oportunidad ni la necesidad de escoger el tipo de llamadas que me van a entrar, pero aún así nosotros podemos entonces tener este control emocional, esta inteligencia emocional. Tenemos unos segunditos para aplicarla, pero tenemos que hacerlo, ya lo hemos estudiado antes, para que así nuestro trabajo sea mucho más fluido. Tenemos muchas recomendaciones a este respecto. Por ejemplo, debemos estar conscientes de que estos momentos se van a presentar. Entonces, teniendo eso consciente, vamos a empezar a relajarnos un poquito y a saber que la situación se va a presentar y saber que no podemos dejarnos afectar ni que esto nos vaya a dañar pues el servicio. Vamos a seguir muy bien con él. Debemos de tener mucho cuidado principalmente con conservar nuestro rol de intérprete, no asumir responsabilidades que no nos corresponden y así vamos a disminuir el desgaste emocional. Primero que todo, vamos a tener cuidado al respirar, al relajarnos, al hacer nuestras pausas. Hay veces entre llamada y llamada uno tiene la oportunidad de, ¿cierto? De relajarse, de escuchar musiquita suave, ¿cierto? O ya aprendimos métodos de relajación, como imaginarnos un paisaje, imaginarnos una caminata por un sitio agradable, en fin. Finalmente vamos a hablar de los efectos físicos del trabajo no físico, en el cual está implicada la interpretación de lengua de señas a la lengua hablada. Se debe tener en cuenta el tipo de receptor o receptores que estamos teniendo o que tiene la persona sorda para elegir bien el nivel apropiado del discurso y así reflejarlo con la formalidad y la coherencia apropiada, teniendo en cuenta el registro y la entonación. Así, de esta manera se puede lograr que el mensaje tenga la forma, el tono y el significado más profundo. Es decir, si está llamando un sordo y yo me doy, pues el sordo me brinda la información de que es una llamada laboral, la persona necesita enviar su hoja de vida. Entonces, yo ya sé cómo me voy a dirigir a esta persona, es el oyente o la empresa al que entonces yo ya me voy a saber dirigir a él. O cuando es un tema de salud, o cuando es un tema de educación, o me estoy refiriendo a un jefe, a algún coordinador de alguna parte, bueno, en fin. Cuando uno tiene este conocimiento o tiene en cuenta estos datos que el sordo me ha proporcionado, voy a hacer muy bien mi llamada. Como somos intermediadores culturales también, puede que el sordo, la persona suelta hay veces no toma en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, hay veces
ha pasado que la persona nos habla con un desparpajo, así bastante como en la cotidianidad, pero se está refiriendo es al señor que le está pidiendo el favor de que le reciba la hoja de vida, el que va a ser su jefe, a alguien de recursos humanos o a la psicóloga, alguien así, como mediadores culturales. Entonces nosotros vamos a saber, vamos a tener en cuenta este tipo de receptor y vamos a hacer una llamada muy adecuada. La recomendación a este respecto es que como intérpretes, así nuestra lengua materna sea el español, debemos seguir desarrollando la competencia en la lengua hablada y también pues en el lenguaje de señas. Es muy importante. Bueno, hasta acá llega mi participación. Sigue mi compañerita con el tema pases del hablante o ritmo del orador. Voy a hacer mención a otros factores que influyen en que podamos tener una lesión en el trabajo. Uno de ellos es el pase del hablante. A veces la persona habla con demasiada rapidez, entonces en esas ocasiones es importante que exista un moderador para que eso no suceda. En el caso de la aplicación en el centro de relevo, pues nosotros mismos servimos como moderador entre el oyente y el sordo, y así podemos tratar de pasar toda la información y así se dé una comunicación más eficaz. El otro punto es la duración de la interpretación. Tiene que ver con pues hacer descansos que permitan que nuestro cuerpo se recupere para poder hacer un trabajo de forma efectiva. Entre eso pues están las pausas activas, que son muy generosas con nuestro cuerpo. El tercer punto es la temperatura. Algunos compañeros que trabajan en entornos fríos pueden tener problemas porque cuando hace mucho frío la circulación sanguínea se reduce, hay poca oxigenación en los músculos y entonces eso hace que no haya una función normal, sino que se pierda destreza, se pierda precisión en los movimientos de las manos específicamente. También en algunos lugares donde hace demasiada calor, eso también puede ser algo negativo porque hace que tengamos un muy mal humor o que hayan otros conflictos y que sea más difícil que manejemos la inteligencia emocional. Por esa razón, porque se debe a que el control de la temperatura en el cerebro está muy cerca del control de las emociones, entonces cuando no hay normalidad en uno afecta al otro, por lo que pues hay algunas cosas que podemos hacer quienes trabajamos en nuestro domicilio y hay mucho calor. Una de esas cosas es en algunos momentos buscar un sitio fresco de la casa, tomar bastante líquido y zumos, ducharse con agua fresca varias veces al día, evitar el alcohol, comidas pesadas, muy calientes, muy condimentadas y tener ropa fresca, holgada, con colores claros. Además, pues no descartar el ejercicio físico, que no sea en momentos donde la temperatura es muy elevada. Otros factores que influyen en que pueda darse las lesiones son algunos factores individuales, como por ejemplo nuestro cuerpo, cómo está nuestro comportamiento individual. Uno de ellos, por ejemplo, es tener en cuenta de en nuestro tiempo libre hacer cosas que hagan que nuestro cuerpo se repare de la rutina diaria de trabajo, que no vayan a tener afectaciones en nosotros, que no hagamos movimientos repetitivos o posturas incómodas, no adoptemos posturas incómodas. También en cuanto a la atención física, es importante que en nuestros sitios de trabajo tengamos claro que es necesario hacer pausas activas, que es necesario manejar ciertos tipos de estrés y así evitar de que vayan a haber problemas o situaciones estresantes. Y también es importante manejar lo que se llama el fitness, que es decir, que tengamos un índice de masa corporal adecuado que nos permita tener buena salud y así reducir el riesgo de desarrollar lesiones. Listo, estos eran los puntos que yo iba a analizar. Ahora seguimos con la compañera Aura. Bueno, esta parte final viene hablando del tema de la prevención. Este tema es de radical importancia debido a que si nosotros podemos prevenir los riesgos de lesiones, pues obviamente vamos a tener mejor calidad de vida y en la prevención está la salud, no tendríamos que preocuparnos por nada.
Debemos prestar mucha atención a nuestros periodos de trabajo. Afortunadamente contamos con que en Centro de Relevo gozamos de unos horarios que incluyen breaks donde podemos hacer las pausas adecuadas. Tenemos llamadas que vienen entre 10, un máximo de entre 10 y 15 minutos. Hay llamadas especiales que se extienden un poquito más, pero aún así contamos con el manejo de los periodos de tiempo y, como dije anteriormente, los respectivos breaks. También la gestión del trabajo. Nosotros estamos sujetos a un horario. Sin embargo, dentro de ese horario salen unas llamadas que son algo largas y de pronto, en caso de que una de estas llamadas entre cuando se acerca nuestro periodo de break y se extienda un tiempo considerable, que generalmente son las llamadas a servicios técnicos, a hacer pues revisiones técnicas. Si se extiende bastante, pues tendríamos que hablar con los agentes de calidad para lograr sacar un lapso de descanso que nos permita reducir la fatiga. Cuando ya tenemos alguna lesión, algún tipo de lesión musculoesquelética, ya debemos tratar el asunto de forma médica. Debemos seguir las recomendaciones del profesional. Debemos nosotros cuidar muy bien estos factores, ya que de esto depende que nosotros tengamos un buen desempeño laboral. Es oportuno o importante saber cuándo podemos descansar. Sabemos que individualmente cada uno dentro de su anatomía tiene diversas capacidades de aguante, tanto físico como mental. Nuestro trabajo a veces tiene una carga emocional muy alta y hay momentos en los que es necesario parar. Hacer caso omiso a estos llamados que nos hacen nuestro cuerpo y nuestra mente podría causarnos a largo plazo o a corto plazo estrés laboral y podríamos llegar a tener problemas ya más serios. Bueno, dentro de la prevención está el ejercicio. Este ejercicio puede ser como acondicionamiento físico, hacer aeróbics, otro tipo de ejercicio, practicar algún deporte ayuda a mejorar nuestra salud, fortalece los músculos y al fortalecer los músculos nos da estabilidad a las articulaciones. Ellas no tendrían todo el trabajo, sino que por el contrario nuestros músculos fortalecidos mermaría el impacto. Por eso es la recomendación del acondicionamiento físico. Debemos hacer calentamiento y estiramiento. Nosotros, muchachos, contamos con un programa que se nos ha instalado a la mayoría, y a los que no pues pueden hacer pues que se los instale. Es el programa de salud ocupacional de la ARL, de las pausas activas, perdón. Esas pausas activas nos sirven para antes y durante nuestro periodo de trabajo, nuestro horario de trabajo. Eso hace que se mejore la flexibilidad, que haya mejor flujo sanguíneo. Al estar nosotros ya pues haber calentado, estamos preparando nuestro cuerpo y nuestra mente para la tarea que estamos haciendo. Bueno, también es importante la relajación. La relajación merma la tensión y proporciona un buen descanso. Antes de dormir, si tenemos la carga que hemos acumulado del trabajo, seguro no vamos a tener un sueño reparador, y pues la idea es esa. Eso evita muchísimas lesiones. El estrés se evita con preparación. Nosotros podemos preparar nuestros servicios, llámese servicios CIEL o las llamadas, de pronto tener espacios en los que nos nutramos de más señas, en las que tengamos más contacto con diferentes usuarios. Eso ayuda a que nosotros estemos preparados para varias situaciones y no tengamos una carga de que entra una llamada y que me irá a decir y que este tema me queda complicado, qué señal voy a utilizar, y prepararse nos minimiza la tensión. Bueno, la buena salud. En este momento, pues la imagen no se ve del tamaño que esperaba, pero habla de hacer deporte, tener actividades de esparcimiento,
tener buen sueño, sueño reparador y suficientes horas de sueño, el aseo personal, no trasnocharse, y es importante que nosotros nos alimentemos bien. Si nosotros seguimos estas recomendaciones y tenemos buena salud, nuestro estado pues ayudará a que desempeñemos la labor de una manera más adecuada. En el texto se hablaba del mantenimiento de vehículos, yo voy a hablar del mantenimiento de nuestro sitio de trabajo. Si nosotros tenemos el sitio de trabajo limpio, libre de cosas que puedan llegar a ser perjudiciales para nuestra salud, cosas que se puedan caer, que se puedan derramar, si mantenemos nuestro equipo bien, si micrófono, diadema, todo está muy bien, nuestra cámara, no vamos a excedernos en el trabajo, no vamos a tener que levantar la voz, no vamos a tener que hacer pues maromas para sacar una llamada, para sacar un relevo, y esto va a ayudar a que tengamos un buen desempeño laboral y que evitemos el riesgo de lesiones y tengamos un ambiente agradable, que eso ayuda también a nuestro estado emocional. Bueno, y esa es toda la disertación que teníamos con mis compañeros de grupo. Espero que hayan sido muy útiles, aplicadas a centro de relevo, y que lo más importante, que tengamos un muy buen desempeño laboral. Excelente día para todos.